Les 20 dernières années en Colombie ont été marquées par une dégradation de l'environnement, caractérisée par la déforestation, la contamination des eaux, ainsi que par la dégradation du climat social, liée notamment à un conflit existant entre groupes armés, mafias et le gouvernement. Las tres luchas fundamentales de ENDA Colombia son el derecho por el acceso al agua potable, la lucha por la no privatización del agua, la lucha por los derechos fundamentales de los recicladores y la lucha por los derechos fundamentales de las mujeres, por su empoderamiento y por una vida libre de violencias. Todo esto para garantizar un futuro justo, sostenible y equitativo, donde ENDA Colombia trabaja con los jóvenes para buscar una conciencia ambiental. El agua es vida, entonces es un valor tan sagrado que no tiene precio. Aujourd'hui, 14 millions de Colombiens sont en situation de risque de pénurie d'eau. Ce manque d'accès à l'eau potable s'explique en partie par la dégradation environnementale liée à l'extractivisme, par des conflits territoriaux entre les communautés paysannes et urbaines coopératives et les entreprises privées. À cela s'ajoute une contamination de l'eau liée à 3 facteurs principaux: mauvaise gestion des déchets, la pollution émanant des industries et des agricultures intensives. El relleno sanitario de Doña Juana, que es una amenaza terrible para nosotros porque lo van a expandir hacia arriba. Ya hay moscos, ya hay ratas, ya hay cantidad de los malos olores. Es terrible, que no es un relleno, es un botadero. Es un botadero, están botando la basura ahí, bótenla y bótenla y bótenla y ya. Genera mucho lixiviado y ese lixiviado también está contaminando mucho las aguas. Nos está generando problemas de piel, problemas de salud como es pulmones, enfermedades en los ojos. Face à cette crise sociale et environnementale, les organisations communautaires joignent leurs forces pour l'amélioration de l'accès à l'eau et de sa potabilisation. Des associations comme ENDA Colombia et Penca de Sabila orchestrent la synchronisation de ce réseau, organisent le partage d'expériences et la formation afin d'infléchir les politiques gouvernementales. Y esa motivación ha hecho que nos unamos en trabajos compartidos a partir de la solidaridad y la cooperación internacional. Con Penca de Sabila tenemos una visión colectiva, una visión compartida hace mucho tiempo acá y hemos confluido felizmente en un esfuerzo de trabajo conjunto. ENDA nos apoya muchísimo en cuanto a monitoreos de agua potable, en capacitaciones, especialmente para los fontaneros, en los planes de emergencia, en interponer una demanda jurídica en contra del relleno Doña Juana. Face à la quantité croissante de déchets dans leur quartier, induite par la pression démographique, les habitants ont développé des coopératives et des associations de recyclage informelles afin de nettoyer leur environnement. Ces populations de recycleurs ont un rôle important dans la vie publique. Pour autant, leur rôle au sein des communautés n'est toujours pas entièrement reconnu. En muchos barrios sí son menospreciados. La persona que trabaja con la basura es basura. Con ENDA hemos tenido mucha información, el apoyo que hemos tenido por parte de ellos ha sido muy bueno porque los aprendizajes que nos ha dejado nos ha ayudado para ayudar a la asociación para seguir adelante. En el taller de hoy, pues nosotros en esto tenemos aprendido lo que en la oportunidad de reciclaje tenemos nuestra tarifa y que de todos modos ante el municipio y el Estado tenemos un gran valor en la labor que hacemos. Apoyamos y seguimos trabajando en unión. Va a ser una gran empresa que más empleo y mejor calidad de vida va a haber para los recicladores. Les inégalités entre les hommes et les femmes sont encore plus fortes dans les zones urbaines sensibles. Dans les quartiers fragilisés périurbains de Bogota, les femmes sont plus souvent victimes de discrimination et de violence et n'ont pour certaines pas connaissance de l'ensemble de leurs droits. Aquí hay mucho machismo.
y por ese motivo pues las mujeres no van a estar en la misma igualdad. Siempre las mujeres trabajamos más y ganamos menos. Y frente a la equidad de los géneros o la igualdad entre hombres y mujeres, yo creo que hay un gran camino por recorrer, pero un gran camino, y digo, ojalá que no, pero un eterno camino por hacer, porque desafortunadamente, pues nosotras, hombres y mujeres, nacimos en un contexto patriarcal. Es como, el patriarcado es como el aire que respiramos. La población recicladora es mucho más, los hombres discriminan más. Anda Colombia accompagne les femmes dans la transformation de leurs organisations en réelles entreprises sociales et solidaires, afin d'améliorer leur qualité de vie et celle de leur famille. L'ONG les aide à retrouver confiance en elles, a faire valoir et revendiquer leurs droits. Lo que yo he visto es que, digamos, ha mejorado mucho la calidad de vida de nosotras, de las mujeres. A través de este proyecto hemos aprendido a, digamos que a querernos más y a creer más en nosotras. Pues nosotros hemos recibido perspectiva de género, economía social, solidaria, liderazgo, y ahora estamos en el cuento de las masculinidades. Face aux défis environnementaux auxquels les communautés urbaines sont confrontées, Andacol s'engage auprès des jeunes afin de les sensibiliser et d'en faire des champions du développement durable pour qu'ils diffusent ensuite ces valeurs à leur entourage. La educación ambiental busca ante todo reconectarnos con ese sentido de estar vivo, de estar en vínculo con otros seres, de reconocer que compartimos los mismos 26 aminoácidos que todos los seres vivos, que los minerales que recorren nuestro cuerpo son los mismos que están en las estrellas, porque lo que nos ha hecho perder el capitalismo y la modernidad es ese sentido de conexión. Es importante educar a los jóvenes sobre el tema del medio ambiente porque el medio ambiente es una forma en la que vivimos, es de lo que vivimos y hacemos parte de todo.